Panistas se deslindan de Indira Rosales y acusan que su candidatura no representa al panismo auténtico. Así arrancamos el espacio informativo de hoy, porque a una semana de las elecciones en el puerto de Veracruz, la campaña de Indira Rosales está enfrentando un momento delicado. No es un ataque externo, es una fractura interna dentro del PAN, porque en una rueda de prensa, Manuel López Bretón, José Ángel Capetillo y un grupo de panistas con trayectoria anunciaron que no respaldarán la candidatura de Indira Rosales. Su argumento, pues que la candidatura no fue un resultado de un proceso abierto y que no representa a la base militante del PAN, sino una decisión tomada desde arriba. Textual, dijeron que es un dedazo que traiciona los principios del partido. Y es que los inconformes denunciaron presiones, denunciaron amenazas de despido y uso de estructuras corporativas que, según ellos, han distorsionado la libertad de voto. Es por eso que anunciaron una red de 120 panistas independientes que no se van a otro partido, pero tampoco van a respaldar imposiciones. Comentaron que el PAN debe recuperar su vocación democrática, que el voto es libre y que no puede estar secuestrado. Ante este escenario, hay que recordar que hace algunas semanas Indira también buscó sumar desde afuera. Hace algunos días se reunió con liderazgos inconformes del propio partido de Morena en lo que fueron las colonias como Lombardo, Lomas 3 y Torrentes. Personas que, según ella, han sido ignoradas por la dirigencia morenista y que hoy están decepcionadas por la designación de Rosa María Hernández Espejo. Así que vemos un choque de trenes prácticamente entre un lado y otro. Indira dijo que fue a escuchar, que fue a tender la mano y que quieren sumar a quienes se sienten desplazados dentro de Morena. Según las cifras más recientes presentada por Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, una Luisa María Alcalde que se reunió con la prensa esta semana, anunció que Rosa María Hernández Espejo encabeza las encuestas en el puerto de Veracruz con 49% de intención de voto, y lo mismo pasa en otros municipios como Jalapa, donde Daniela Griego va fuerte en la capital del estado. Pedro Miguel Rosaldo puntea también en Coatzacoalcos y Berta Hued Malpica encabeza en Boca del Río. Fueron las cifras, las estadísticas que estuvieron publicando desde el CEN de Morena. Y bueno, la narrativa de Morena pues es bastante clara. Están en territorio, están tocando puertas y dicen que la confianza se gana caminando, no desde el escritorio. Y esta fractura en el PAN no es solo un conflicto de esta elección, es un reflejo de una discusión interna más profunda, cómo se están tomando las decisiones dentro del partido. Hay realmente apertura para nuevas voces, y es que hay que recordar que también hace algunos días, en lo que respecta a Boca del Río, el propio Humberto Alonso Morelli, que no es cualquier panista, estamos hablando de uno de los cuadros más importantes del panismo en la última década, tan solo fue el último alcalde del PAN en Boca del Río, pues también denunció este tipo de dedazos en lo que fue la elección interna del PAN para designar a Marijose Gamboa como su candidata. Pero bueno, aunque la familia Yunes ha sido una figura central del panismo veracruzano, hoy hay voces que piden más espacios abiertos y piden participación real. No es un pleito personal, es una llamada de atención, y ya la campaña de Indira comenzó con alta exposición, pero entre estas rupturas internas y los retos externos ha visto algunos conflictos, ¿no? Semana tras semana, y aunque está intentando abrirse a liderazgos de otras expresiones políticas, pues esta desconexión del propio partido, de esta base, pues vemos que está tratando de frenarla, ¿no? El reto ahora es doble, es convencer fuera y recomponer dentro, y bueno, el PAN se encuentra en una encrucijada en Veracruz, y si no logra reconstruir el diálogo interno, recuperar la confianza de su militancia y proyectar unidad, pues podría no solo perder esta elección, sino quedarse sin rumbo en los próximos meses. Noticias locales. Tengo miedo, pero no me voy a rajar. Eso fue lo que dejó claro Xóchitl Trés, candidata de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Juan Rodríguez Clara, luego del atentado que sufrió esta semana en su casa de campaña y donde lamentablemente fue asesinada su jefa de prensa, Abisac Douglas. El asesinato, y es terrible la situación en la que estamos viviendo en nuestro municipio, en la zona. Desde a finales de marzo
al inicio de esta contienda recibí amenazas por un grupo delictivo que opera en mi zona, en Rodríguez, y sobre todo que voy a tener una policía intachable, una policía que no esté vendido ni vendida con el crimen organizado, porque ayer después del suceso fueron a limpiar la escena del crimen, levantando todos los casquillos, la misma policía municipal, y yo creo que ya no hay que callarnos, hay que alzar la voz, porque es importante que aquí en Veracruz el crimen organizado deje de estar gobernando los municipios. En mi municipio hay mucho secuestro, mucha extorsión, mucha cobra de cuota para todos aquellos comerciantes, los materialistas, los ganaderos, los piñeros, y yo creo que no es justo, señores. Es momento, pues los vecinos de Rodríguez Clara saben perfectamente quiénes son. Sí, los vecinos, pero... Es una tragedia que no solo sacudió su equipo, sino que expuso una vez más el rostro más brutal de la violencia política en Veracruz. Todo ocurrió la noche del 20 de mayo, cuando Xochitl 3 estaba trabajando dentro de su oficina, cuando comenzaron a escucharse detonaciones. Desde afuera, al menos 4 hombres armados llegaron en un auto y abrieron fuego directamente contra la sede de campaña. En la banqueta estaba Abisac Douglas, su jefa de prensa, recibió lamentablemente varios impactos y murió minutos después. Uno de los escoltas fue herido, pero logró reaccionar y evitó que los agresores entraran al inmueble. En medio del ataque también estaba el hijo de Xochitl, un joven de 17 años que la acompañaba. Afortunadamente, otro escolta logró ponerlo a salvo, resguardándolo en un local cercano mientras los atacantes huían, y Xochitl intentó trasladar por su cuenta a Abisac al hospital, pero en el trayecto se encontró con la ambulancia. Paramédicos trataron de estabilizarla, pero las heridas fueron fatales. Ya la candidata de Movimiento Ciudadano, en una conferencia de prensa acompañada por Dante Delgado y por Luis Carbonell, reconoció públicamente que tiene miedo, sobre todo por su hijo, pero aseguró que no piensa abandonar la campaña. Según su versión, el ataque iba dirigido a ella, y de no haber sido por sus escoltas asignados desde marzo por el gobierno del estado después de recibir amenazas, pues la historia pudo haber sido peor. Incluso lo relacionó con el asesinato de su ex esposo de Gregorio Barradas, quien también fue ejecutado en circunstancias políticas cuando era alcalde electo en el 2010. Pero lo más delicado vino después del atentado, porque Xochitl 3 denunció que elementos de la policía municipal llegaron primero al lugar y limpiaron la escena del crimen, así como lo están escuchando. La policía municipal denunció Xochitl 3 que limpió la escena del crimen. Cuando la policía ministerial arribó, ya no había casquillos ni rastro de evidencia. Acusó directamente que la policía de Rodríguez Clara estaba coludida con el crimen organizado y pidió que sean investigados. Según ella, en el municipio hay cobro de piso, hay extorsión y hay miedo generalizado. Desde la Cámara de Diputados, Sergio Gil, legislador federal de Movimiento Ciudadano, condenó lo ocurrido. Afirmó que lo de Xochitl es una prueba más de la herencia maldita, como él lo llamó, de una herencia maldita de violencia que dejó el gobierno anterior, refiriéndose Sergio Gil al sexenio de Cuitláhuac García. Dijo que aunque el gobierno actual ha respondido con más seguridad para los candidatos, pues la impunidad y la falta de justicia siguen siendo el mayor problema. Recordó que hace 3 años también fue asesinado un candidato de su partido en Cazones y hasta hoy no hay justicia. Y bueno, Movimiento Ciudadano no solo criticó el entorno violento, también señaló directamente a la Fiscalía del Estado, acusándola de ser ineficaz, de ser omisa y utilizada con fines políticos. Sergio Gil, ningún caso de asesinato político ha sido esclarecido por la Fiscalía, fue lo que comentó el diputado, y en algunos casos, como en Jesús Carranza, hasta limpiaron la escena para evitar que quedaran pruebas. Dijo que lo ocurrido con Xochitl es el resultado directo de esa impunidad, y aunque reconoció que la decisión del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano de asignar escoltas salvó la vida de la candidata, pues lamentó que no se haya podido evitar la muerte de Abisac, de su jefa de prensa. Hoy Xochitl 3 sigue en campaña, pero con miedo, pero también con un mensaje más claro, y es que la política no puede seguir juzgándose entre balas, y mientras unos le disparan, otros desde las instituciones guardan silencio. Información nacional.
Panzazo confirmado. México evitó la recesión técnica por una nariz. El Producto Interno Bruto creció apenas 0.2% en el primer trimestre del 2025 y aunque no es para celebrar con mariachi, sí bastó para evitar el papelón económico. Pero ojo, porque lo que viene no pinta nada fácil. Este jueves 22 de mayo, el INEGI soltó el dato definitivo. La economía creció 0.2% en el primer trimestre y a tasa anual, es decir, comparado con el mismo periodo del 2024, el crecimiento fue del 0.6%. Con esto México esquivó por ahora la recesión técnica que ocurre cuando hay 2 trimestres seguidos con caída. El campo, así de simple. Las actividades primarias como agricultura, ganadería y pesca crecieron cerca de 7.9%, aunque el INEGI ajustó un poco a la baja su estimación anterior. Mientras tanto, la industria apenas se contrajo menos 0.1% y los servicios, el motor de empleo, retrocedieron 0.1%. Es decir, la economía no cayó, pero tampoco caminó. Desde Hacienda ya salieron a explicar por qué esto no es técnicamente una recesión. Según su lógica, tendría que estar en contracción al menos 32 sectores económicos y eso todavía no pasa. Además, el comité de fechado de ciclos respaldó esa postura. No hay suficientes señales para declarar un nuevo ciclo recesivo todavía, pero la línea es muy delgada. Mientras Hacienda minimiza los riesgos, el Banco de México no está tan tranquilo. Ya anunciaron su tercer recorte consecutivo a la tasa de interés, dejándola en 8.5% y advirtieron que hay riesgos importantes para el crecimiento económico. Ya el subgobernador Jonathan Head lo dijo claro. Dijo que la economía está estancada y no se descarta una recesión leve o un periodo prolongado de parálisis. Para el segundo trimestre, las cosas podrían complicarse aún más. ¿Por qué? Porque el veto al ganado mexicano en Estados Unidos por el gusano barrenador, el arancel del 25% en acero y aluminio y la tensión generalizada en el comercio global, pues podrían ser los detonantes de esta crisis. Solo la prohibición ganadera podría costarnos $1,300 millones y a eso súmenle que la inversión sigue contenida, que el consumo se enfría y que el nearshoring no despega al ritmo esperado. Ya algunos analistas, como los de Monex, están apostando a que una revisión adelantada del TEMEC podría traer un poco de certidumbre y animar a los inversionistas. Pero esa ventana apenas se está abriendo y no hay garantías, porque el punto es que México está en pausa y no retrocede, pero tampoco avanza, y si no se toman decisiones fuertes, el panzazo podría convertirse en tropiezo. Hoy no hay recesión, pero tampoco hay crecimiento real. Y mientras el gobierno celebra el habernos no caído, pues la economía sigue sin arrancar. Economía. Y bueno, continuando con la sección de noticias de economía, pues hablando de la economía mexicana que no está en recesión, pues eso no es precisamente una buena noticia, porque según Monex, uno de los grupos financieros más importantes del país, este año 2025 pinta para un crecimiento económico casi nulo. Y si eso no nos suena alarmante, pues debería. Porque empecemos por aclarar algo. México evitó una recesión técnica en el primer trimestre del año, pero eso no significa que estemos bien. Los analistas de Monex lo dicen así. Dicen que no estamos cayendo, pero tampoco estamos avanzando. El consenso del mercado estima que el Producto Interno Bruto de este año crecerá apenas 0.1%, lo que en la práctica es como estar parados. Los sectores que más preocupan son dos. Son el sector de la construcción, que venía impulsado buena parte del nearshoring, y los servicios, que muestran señales claras de debilidad. Esto no es una crisis, obviamente, como la del 2009 o la del 2020 con el coronavirus, pero sí es un entorno donde las empresas están enfrentando cada vez más dificultades para crecer, cada vez más dificultades para invertir o para contratar. Monex no lo llama recesión como tal, prefieren hablar de fragilidad económica, una especie de zona gris donde no hay desplome, pero sí mucha vulnerabilidad. Y esto no solo pasa en México, hay que decirlo.
también lo están viendo en Estados Unidos. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que las empresas de aquí y de allá se detienen, se cuidan, se aguantan, y eso al final del día también frena el consumo, frena la inversión y frena el crecimiento. Aquí es donde entra un rayito de esperanza y tiene nombre y apellido: el TEMEC, porque actualmente el acuerdo comercial permite que casi la mitad de las exportaciones mexicanas entren a Estados Unidos sin pagar aranceles. Y para Monex, una revisión adelantada del TEMEC sería un mensaje positivo para los mercados, una especie de ok, al menos ya sabemos con qué reglas vamos a jugar los próximos años, y la clave de todo es la certidumbre. Si hay algo que mata la inversión, es no saber qué va a pasar. Y como estamos en tiempos complicados con Estados Unidos, con Donald Trump acechando, los mercados están tensos. Y el hecho de adelantar la revisión del TEMEC ayudaría a calmar los nervios, a activar inversiones pendientes y a mejorar la confianza a mediano plazo. Según Monex, esto ya ha influido en el tipo de cambio, que se ha mantenido relativamente estable gracias a esa expectativa, porque más allá de si hay o no recesión, el verdadero problema es otro, y es que México está paralizado. Muchas empresas no se atreven a invertir, el consumo sigue débil y la inversión pública tampoco logra levantar sectores claves. Es un escenario donde la economía no colapsa, pero tampoco avanza, y eso puede ser igual o más peligroso. Hoy México no está en crisis, pero sí en un punto muerto, y cuando el motor económico se apaga, lo peor no es lo que cae, sino lo que se estanca. Noti Express Internacional. En la sección de noticias internacionales, si les llegara a contar que el próximo presidente de Estados Unidos también se apellida Donald Trump, y no es precisamente el actual presidente de Estados Unidos, sino que esta semana Donald Trump Jr., el hijo mayor del actual presidente de la República, del actual presidente de los Estados Unidos, no cerró la puerta a lanzarse por la presidencia en un futuro. Y aunque lo dijo entre bromas y aplausos tímidos, el mensaje quedó ahí. La vocación está. Todo ocurrió en el Foro Económico de Qatar, donde Donald Trump Jr. participó como invitado junto a empresarios, junto a líderes internacionales. Fue durante el panel cuando el moderador le lanzó la pregunta de frente: ¿tú tomarías las riendas cuando tu padre deje el cargo? A lo que Trump Jr. reaccionó con una carcajada nerviosa, algo de show y un comentario que dejó la duda flotando. Llegó a comentar que no lo sabe, que tal vez algún día, porque esa vocación está ahí. Y aunque lo dijo con un tono relajado, pues no lo negó. Y tratándose de los Trump, una frase lanzada con ambigüedad suele ser parte de su estrategia, porque si algo sabe hacer esa familia es sembrar ideas, tantear reacciones y luego tomar decisiones basadas en el ruido que generan. Donald Trump Jr. aseguró que su padre cambió al Partido Republicano y que él, aunque no tiene una decisión tomada, siempre estará activo políticamente hablando. Y no es mentira, porque desde hace algunos años Donald Trump Jr. se ha convertido en una de las voces más fieles, más agresivas del trumpismo en redes sociales, en medios conservadores y en eventos de campaña. Incluso ha sido clave en la recaudación, en los ataques mediáticos y en la defensa del legado de su padre. Algunos analistas ya lo ven como el heredero natural del trumpismo, no tanto por su carisma, que muchos consideran limitada, sino porque es el que más representa el tono beligrante, el tono provocador, el tono polarizante que caracteriza al movimiento. Ya su hermana Ivanka se alejó, Eric, su otro hermano, no tiene la misma exposición, y Barron, bueno, al menor apenas tiene 18 años. Pero más allá de las aspiraciones políticas, Donald Trump Jr. representa la consolidación de la marca Trump como una dinastía, una mezcla de política, de medios, de negocios, de espectáculo, una mezcla que ha reinventado el cómo se hace campaña en Estados Unidos, y su presencia en un foro internacional hablando de posibles candidaturas, pues no es casualidad. Es una forma de posicionarse sin anunciarlo, pero hay que decirlo, el camino no es fácil, porque Donald Trump Jr. no ha ocupado ningún cargo público, pero en la era postinstitucional eso no necesariamente es una desventaja. No sería extraño que el apellido Trump vuelva a las boletas en el 2028, ya no como una idea, sino como una realidad, porque hoy Donald Trump Jr. dice tal vez algún día, pero con los Trump todo lo que parece un tal vez
suele ser un cuando me convenga.